Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que nos ven a través de esta red social como es el Facebook Live. Les damos la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas que nos sintonizan hoy en esta preciosa y hermosa mañana 21 de julio, después de un día festivo, después de la celebración de la independencia de Colombia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y le pedimos al Espíritu Santo que nos siga hablando de una manera muy linda y especial. Gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Saludamos a la hermana Rosa Elena Bolaños, Edith Almeida Solarte. Saludamos a Juan Carlos Grijalva, a mi prima Diana Vázquez, a mi prima Marlene, a todos y cada uno de los hermanitos que hoy nos ven y nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live. Hoy nos corresponde continuar con el estudio del libro de Daniel y hoy vamos a hablar del capítulo 8, la visión del macho cabrío y el carnero y el macho cabrío o el chivo. Vamos a mirar esa muy bonita enseñanza y qué nos quiere hablar hoy el Espíritu Santo. Y cómo podemos mirar ahí el futuro y cómo podemos ver ahí algunas de las profecías que el libro de Daniel nos habla. Vamos a interpretar esta palabra profética. ¿Sí? Lilian dice, hoy es el día que hizo el Señor, bendecimos a nuestro Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Gracias por el pastor Isidro Martínez Durán, los saludamos a nuestro pastor Isidro Martínez Durán y saludamos a Paula Andrea Ruiz. A todos mis queridos hermanos, Carlos Zambrano, bendiciones, Pastor Carlos Zambrano de la Iglesia Los Hechos en Pasto. Bueno, vamos a continuar con este hermoso libro de Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel. Ahora haremos un pequeño repaso rápidamente de lo que hemos visto hasta ahora y después continuaremos con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, pero antes que todo hay una canción, El Tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Y vamos a colocarlo hoy porque eso es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Va a restaurar la casa de David. Va a restaurar la casa de David. Escúchame bien, la casa de David va a ser restaurada. Y vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a sentarse en el trono a gobernar. Jesucristo es el Rey. Porque eso lo dice la palabra. Y lo vamos a ir mirando y lo estamos estudiando en este maravilloso libro de Daniel. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 8. Mañana veremos la profecía de las 70 semanas. No te lo pierdas. Mañana vamos a estudiar las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. Pero bueno, vamos a escuchar el tabernáculo de David. Y al final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Porque Dios hará que la gente busque de Dios. Vamos a la casa de David, Visita la presencia del Señor. Canta alabanzas, con pandero y danza. en alabanzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor. Cantando alabanzas, con pandero y danza. Édale de tantas cantares. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Vamos a la casa de David. vamos a la casa de David. Vamos a buscarlo cada día más. Anhela tu presencia, anhela tu presencia. Vamos ahora. Date las ovejas que llamé. Tú eres una lámpara, Israel. Y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos todo para siempre le daré. Te llamé, tú eres una lámpara, Israel. Y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos trono para siempre le daré. En el tabernáculo
de David. Dios esté exaltado aquí. Echando las palmas. Oh, ahí hay gozo y alegría. Ahí hay gozo y alegría Presencia del Señor. en la presencia del Cantemos una Señor. vez más. A la casa de David, ministra en la presencia del Señor. Cantando alabanzas, con pandero y danza, en alegre danza cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor. Cantando alabanzas, con pandero y danza, alegre danza cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado. Dios esté exaltado aquí. Tabernáculo de David. La canción dice, vamos a la casa de David. Vamos a la casa de David. Ahí está la presencia de Dios en el tabernáculo de David. Hermano, qué hermoso, qué presencia. Que Dios nos siga hablando y nos siga ministrando. Porque Israel será restaurado, iglesia. Israel es restaurado. Y el templo es restaurado. En los últimos tiempos será restaurado el templo. Como lo vamos a ver hoy en este capítulo 8. La visión del carnero y el macho cabrío. Y el templo será restaurado y vendrá a reinar ahí, a gobernar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer un pequeño repaso para los hermanos que apenas se están conectando y de pronto no han llevado esta enseñanza desde el principio. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso y después entramos al capítulo 8. Saludamos a la hermana Marisela, Cenelia Rojas, mi prima, Edith Solano, Miriam Estela Rojas, mi prima. A todos mis hermanos los saludo con un saludo muy grande en el nombre del Señor. Seguimos haciendo este estudio panorámico de la Biblia. Seguimos estudiando estos libros maravillosos y lo que Dios tiene que hablarnos a través de su palabra. Entonces decíamos, hermanos, que Daniel es uno de los libros de los profetas mayores. Profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Veníamos estudiando que el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12. Veníamos estudiando los libros poéticos, que son 5. Veníamos hablando de los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Saludamos a Claudia Estela Murillo, dice desde España, nos sintoniza, nos ve. Dios te bendiga, Claudia Estela. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Entonces estábamos hablando que Daniel en hebreo significa literalmente Dios es mi juez. Y en la transliteración al del hebrea es Daniel. Entonces Daniel significa Dios es mi juez. Después el nombre se le cambió por Belsasar, que significa el que ve, protege tu vida. Continuamos. Ahora, este libro fue escrito por el mismo Daniel. Daniel era un jovencito de los deportados de Judá que fue llevado a un imperio llamado Babilonia. Daniel fue llevado en la primera deportación cerca del año 606, pero muchas de sus profecías y de sus visiones ya las recibió cuando estaba finalizando los 70 años de cautiverio. Y eso lo veníamos explicando. Cerca del año 530 más o menos se escribió el libro. Casi todo el resto del libro se escribió para ese tiempo. Ahora, Daniel ya era un hombre ya casi de 90 años cuando recibió la gran mayoría de las visiones. Daniel llegó de unos 12, 13 añitos a Babilonia. Pasan 70 años en Babilonia. Llega a la edad más o menos de 70 años de cautiverio que los judíos iban a vivir en Babilonia, del 606 al 536.
Daniel le tocó ver cómo Ciro dio la orden para que los judíos regresaran de nuevo otra vez a reconstruir el templo. Pero Daniel se quedó en Babilonia y ya casi siendo un anciano de unos 90 años, haber pasado de lo del foso de los leones, recibió las últimas visiones. Muchas de las visiones proféticas que encontramos a partir del capítulo 7 las recibió ya en su edad ya muy avanzada, siendo un adulto mayor. Decíamos que es un libro profético, pero que también es un libro con un carácter apocalíptico, que está lleno de símbolos. Su literatura es muy simbólica. Para interpretarlo tenemos que analizar, porque ya está lleno de símbolos. Ahora, decíamos nosotros también que el libro de Daniel es un libro que nos muestra, nos habla de los eventos futuros. Gran parte del libro de Daniel, a partir del capítulo 7, es de eventos futuros. Muchos de esos eventos que describe el libro de Daniel eran para cumplirse en tiempo después. No era para ese tiempo, era para tiempos después. Y veamos y explicábamos nosotros, hermanos, cómo Daniel interpretó. Ahora decíamos que el libro de Daniel tiene dos divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 6 son capítulos de carácter histórico. Nos habla cómo Daniel llega a Babilonia y vivió esos años en Babilonia. Pero para que a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12 son capítulos que nos hablan desde la parte profética. Ahora, decíamos nosotros que el libro de Daniel tiene 12 capítulos. El primer capítulo es el arribo de Daniel a Babilonia. Capítulo 2, el sueño de la imagen que tuvo el rey Nabucodonosor. Capítulo 3, el horno de fuego. Capítulo 4, el sueño del árbol. Capítulo 5, la escritura que había en la pared. Capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Y hoy vamos a ver el capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Mañana hablaremos de la visión de las 70 semanas, capítulo 9. Y después miraremos capítulo 10 al 12, visiones que tienen que ver con respecto al futuro. Entonces, te invito, hermano, a que estés atento a lo que Dios tiene para tu vida. Decíamos cómo Daniel llegó a Babilonia, y eso lo explicábamos, y cómo propuso en su corazón no contaminarse. Y entonces decidió guardar un estricto ayuno, solamente comiendo vegetales y tomando agua. Pero después de 3 años fue presentado ante el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, y él y sus 3 amigos se hallaron mejores que cualquiera de los sabios de Babilonia. Decíamos cómo a Daniel le trataron de cambiar su destino, y aún todo cambiándole su nombre, porque a Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac y a Azarías lo llamaron Abednego. Pero ellos tenían firme la convicción, sabían en quién habían creído, sabían quién era el Dios al cual le habían creído, y dijeron: aquí estamos con él y vamos a vivir una vida, pero que le agrade a Dios. Ahora, después de eso, Dios le dio un don maravilloso, el don de interpretar sueños. Y Dios creó el escenario para darlo a conocer. Porque Dios crea los escenarios. Dios le está creando a muchos de ustedes escenarios donde los va a dar a conocer. Escenarios donde Dios los va a promocionar. Escenarios donde Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a traer mucha bendición para ustedes. Y decíamos cómo en el capítulo 2, el rey de Babilonia tuvo un sueño donde vio una imagen con una cabeza de oro, vio unos brazos y un pecho de plata, vio un vientre y unas caderas de bronce, y vio unas piernas de hierro y unos pies de hierro y barro cocido. Eso lo explicamos muy bien, y decíamos que cada uno de esos representaban los imperios mundiales. La cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho y los brazos de plata representaban el segundo reino, que serían los medopersas. El vientre y los muslos representaban de bronce, representaban el imperio griego, y las piernas de hierro representaban el imperio romano, y los pies de hierro y barro cocido representaban el resurgimiento de las naciones. Después de la caída del imperio romano en el año 476, surgieron las naciones europeas. Entonces veíamos las 10 naciones europeas que surgieron, pero 3 de ellas se perdieron y solamente quedaron 7. Y veíamos cómo después de eso vendrá un resurgimiento, y ya lo estamos viendo, del antiguo imperio romano.
Hermano, después veíamos capítulo 2, capítulo 3, el horno de fuego. Después veíamos el capítulo 4, el sueño del árbol, capítulo 5, capítulo 6, Daniel, el foso de los leones. Todo eso lo estudiamos, pero después vienen a los capítulos proféticos y es aquí donde yo me quiero detener. Y entonces estábamos viendo anteayer, el día domingo, la visión de las 4 bestias. Y veíamos cómo Daniel, los mismos imperios, Dios ahora se los muestra a Daniel, pero en forma de bestias, en forma de animales. Y le mostraba el imperio babilónico como un león con alas. Después le mostraba el imperio medo-persia con un oso, con un lado más alto que el otro, con 3 costillas en la boca, porque ellos al subir al poder el imperio medo-persa, bajo el poder de ellos quedaron 3 naciones, quedaron los babilónicos, los lidios y los egipcios. Después de eso caerá el imperio medo-persa y surgirá un nuevo imperio, que es el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno, que va del año 331 al año 168. Y ese imperio tendría 4 cabezas, porque del imperio de Alejandro Magno se saldrían 4 cabezas, 4 de sus generales, que ahora lo vamos a explicar más despacio. Y después de eso vendría un nuevo imperio, el imperio romano, como una bestia terrible que desmenuzaba y todo. Y veíamos cómo cayó el imperio romano occidental en el 476 y el imperio romano oriental en 1453 por los turcos. Entonces, después de eso, hermanos, ya el mundo geopolíticamente se está fortaleciendo para la venida de un nuevo orden mundial y un nuevo reino donde se le entregará el poder al anticristo. Y estábamos diciendo que estos imperios que Daniel vio aquí, estos 4 imperios que vio Daniel, hoy están representados en algunos países, porque continúan, pero tienen otros nombres. Babilonia actualmente es Irak, el país de Irak. El imperio medo-persa, los persas, hoy son los iraníes. Es Irán, el país de Irán. El imperio griego, el antiguo imperio griego con sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, hoy forman, hermano, Grecia, un lado, Turquía otro, Siria otro y Egipto otro. 4 países que están en la actualidad. Y esos 4 países geopolíticamente, junto con Irak y con Irán, formarán una coalición de naciones más los países europeos para entregarle el poder al anticristo. Y hermano, hoy estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermano. Pero hoy nos corresponde, hermanos, ya ir estudiando más el capítulo 8. Ya vamos a adentrarnos en la visión del carnero y el macho cabrío. Hasta este momento hice un repaso para aquellos que apenas nos están viendo y nos están sintonizando. Si usted quiere ver estos capítulos anteriores y quiere seguirlos estudiando, están ahí en Facebook Live o están grabados en Facebook o están también subidos en mi página de YouTube. Yo tengo una página en YouTube que se llama Alberto Alfonso Rojas. Tú la puedes buscar y ahí están todas estas enseñanzas de la semana que pasó. Hoy vamos a ver el capítulo 8, la visión del carnero y el chivo. Se describe la caída del imperio medo-persa por los griegos liderados por el gran general llamado Alejandro Magno. Pero vamos a ver aquí cómo Daniel ve todo esto iba a ocurrir en el futuro. Recuérdese que Daniel está recibiendo esta visión durante el 3er año del reinado de Belsasar. O sea, todavía Daniel está en el imperio babilónico. Estamos hablando cerca del año 580 más o menos, 580 antes de Cristo. Y está viendo un evento que va a suceder casi 3 siglos después. Hermano, vamos a ir mirando porque Alejandro Magno subirá al poder en el año 331 antes de Cristo. Entonces vamos a ver esta visión del macho, del carnero y el macho cabrío o el chivo. Y dice la palabra de Dios. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice, capítulo 8, versículo 1. Durante el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, y después de las que ya me había aparecido. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elán, de pie junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos vi un carnero
con 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que se encontraba a su paso, hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía todo lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo estaba observando, de pronto apareció un chivo desde el oriente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, este macho cabrío, tenía un cuerno enorme entre los ojos. Se dirigió hacia el carnero de los 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con tanta violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo tan poderoso, pero cuando alcanzó su máximo poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder fue creciendo en gran manera. Se extendía hacia el sur, hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó los ejércitos de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? Pero cuando el tiempo, la revelación que causa la profanación detendrá los sacrificios diarios, ¿por cuánto tiempo pisotearán el templo y el ejército celestial? Y el otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas y después el templo será restaurado. Gabriel le explica la visión. Versículo 15. Mientras yo, Daniel, procuraba extender el significado de esta visión, alguien se le parecía a un hombre, se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. ¿Para dónde? ¿Qué tiempo es? Tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé. Quedé tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces me dijo: he aquí, vengo a explicarte lo que va a suceder después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los 2 cuernos representa a 2 reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, cuando el pecado llega al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a los líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro de engaño, se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Esta visión sobre los 2300 noches y semanas es verdadera, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado. Estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me había dejado asustado y no podía entenderla. Hermano, acabamos de leer el capítulo 8. Ahora vamos a explicar este capítulo 8 y vamos a entrar a mirar
otro PowerPoint para poder entender bien este capítulo 8 del libro de Daniel. Estamos en el libro de Daniel. Daniel está recibiendo una visión de un carnero y un macho cabrío, un chivo. Está viendo Daniel el futuro. Está viendo algo que va a suceder 300 años después de él. Estamos mirando cómo Daniel está mirando ahí, cómo aparecía en el escenario mundial un carnero con un cuerno más grande que otro. Recuerde, un carnero con un cuerno más grande que otro. Ahora, aquí me está simbolizando, el carnero simboliza el imperio de Media y de Persia. Y no hay lugar a dudas en cuanto a la interpretación, ya que la Biblia misma la está suministrando. Ese carnero de la visión que tiene dos cuernos, uno mayor que otro. Este animal equivale al oso de la visión de Daniel 7, el oso que también es asimétrico. O sea, quiere decir que la unión de dos imperios, el imperio de los medos y el imperio de los persas. Ahora, el imperio medo era más pequeño que el imperio persa. El imperio medo-persa, los persas eran mucho más poderosos que los medos. Pero en la unión de estos dos imperios formaron un superimperio llamado el imperio medo-persia. Ahora, ¿quién le está revelando esta visión a Daniel? El mismo ángel Gabriel, ese mismo personaje. Ahora, la profecía es precisa. Sí, los cuernos simbolizan dos reinos unidos en una alianza. Uno de los cuernos es mayor que el otro. El mayor es el último en aparecer. O sea, primero aparecen los medos y después los persas. La historia confirma la precisión. El imperio medo-persa fue liderado en sus etapas tempranas por los medos. Sin embargo, ya en el año 550 a.C., hubo un conflicto en el imperio que culminó con la victoria de Ciro II de Persia, el Grande, sobre Astiges, el Medo. A pesar de su victoria, los persas trataron a los medos como aliados y no los subyugaron como una conquista. O sea, quedó entonces unido en dos grandes imperios, los medos y los persas. Daniel capítulo 8 versículo 4 me dice: el imperio medo-persa se extendió y fueron notorias sus conquistas en todas las direcciones. Porque aquí en el capítulo 4 me dice: el carnero embestirá todo lo que se encuentra a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Y nadie puede hacerle frente. O sea, el imperio medo-persa empezó a extender su reino por el reino de Lidia, por el reino de Egipto, por el reino de Babilonia. Y todo lo que lo iba a su paso, lo iba conquistando. Antes de invadir Babilonia en el año 539 a.C., el rey Ciro conquistó Lidia en el año 547. En el año 525 Cambises triunfa sobre Egipto y Nubia en el sur. En el año 513 Darío, hijo de Istapes, conquista el norte derrotando a los excitas. Al inicio del reinado de Jerjes, Asuero de Persia, en el año 510, el reino se extendía desde la India hasta Etiopía. Tenía 120 sátrapas, o sea, 120 provincias. Eso nos lo habla el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Fue uno de los imperios más poderosos y grandes que el mundo estaba conociendo. Esther fue la esposa del rey Asuero. Ahora, Daniel capítulo 8, versículo 15 dice: aparece en la escena el macho cabrío. Mire aquí en el capítulo 5, dice: mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo tenía un cuerno enorme entre los ojos. Nuevamente el ángel Gabriel interpreta el significado de la visión. El animal simboliza Grecia y el gran cuerno pequeño es Alejandro Magno. El macho cabrío no toca el suelo, es un símbolo paralelo al leopardo con 4 alas del capítulo Daniel 7. La victoria de Grecia sobre Medo-Persia fue muy rápida, fue como algo así, tan veloz, fue algo veloz, fue algo así, fugaz, fue rapidísimo. Y en un momento a otro ya todo Medo-Persia había quedado bajo el gobierno y el dominio de los griegos. Eso fue supremamente rápido, fugaz. Ya en menos de 13 años, ya Alejandro Magno había conquistado todo el antiguo Medo-Persia. Todos los persas y todo el antiguo imperio de los medos ya lo había conquistado Alejandro Magno. Pero en Daniel capítulo 8, versículo 6, nos dice que se dirigió hacia el cuerno, hacia los dos cuernos que ya ha visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él.
El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que quebró ambos cuernos. Y el carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Y nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo, ese macho cabrío. El macho cabrío ataca al carnero golpeándolo con gran furia. Alejandro Magno se enfrentó al ejército de Darío II, Codomanus, rey de Persia, en la batalla de Arbela en el año 331 y le asestó un golpe mortal. Automáticamente ya el imperio Medo-Persia cayó, sucumbió bajo el poder de Alejandro Magno y de Grecia. El imperio Medo-Persa cayó frente al ejército de Alejandro Magno. La batalla de Arbela fue decisiva. Medo-Persia fue el carnero que nunca se volvió a levantar. Ahí quedó, sin ya poderse volver a levantar. Ya el capítulo 8, versículo 8, me habla el momento de mayor esplendor. A la edad de 32 años, Alejandro muere. Aquí mismo me dice, el chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. O sea, Alejandro Magno murió. Le sucedieron sus 4 generales que representan entre sí los territorios conquistados. Se cumple así al pie de la letra la profecía. Pregunta, ¿cómo hace un hombre si no está Dios ahí con él para mostrarle de una manera tan precisa el futuro? Porque ahí le mostró totalmente el futuro. Porque ahí Alejandro Magno murió, dice, el enorme cuerno que tenía, sí, se quebró. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Hermano, ahí me está mostrando la Biblia que Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Él muda, quita los tiempos, pone reyes, quita reyes y conoce todo. En Él está toda la historia de la humanidad, ya Él la conoce. Ahora, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Un gran cuerno que se rompe y surge 4 en su lugar y menos poderosos. Es la misma visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 con leopardo de 4 cabezas. Ahora lo ve como un cuerno que se rompe y surgen 4 cuernos pequeños. Lisímaco tomó los territorios del norte y la mayor parte de Asia Menor. Ptolomeo tomó Egipto, Palestina y el sur de Siria. Seleuco al este del Asia Menor, al norte de Siria y al este del río Indo. Y Casandro se quedó con Macedonia y es un reinado nominalmente sobre Grecia. Entonces, hermanos, ahí quedó dividido en sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahí quedaron los 4 generales de Alejandro Magno. Ese cuerno pequeño se dividió. Ese cuerno grande, prominente, se dividió en 4 cuernos pequeños. Sus 4 de sus generales, vuelvo y se lo repito: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro se queda con Macedonia y Grecia, Europa. Seleuco se queda con Siria y parte del río Indo. Lisímaco se queda con el territorio del norte, lo que es Turquía. Y Ptolomeo se queda con Egipto. Ahí quedó dividido. 4 de sus generales quedó dividido este territorio. La palabra de Dios al pie de la letra se estaba cumpliendo. Aleluya. Y dice, y mira lo que dice. Y luego que uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera y se extendía hacia el sur, hacia el oriente, hacia el glorioso territorio de Israel. ¿Hacia dónde se estaba extendiendo? Hacia Israel, hacia el territorio de Israel. Daniel capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. La división del imperio de Alejandro Magno en sus manos de sus 4 generales lo debilitó, preparando el camino para la caída del imperio y el surgimiento de Roma. Roma conquistó el imperio griego con la batalla de Pydna en el año 168, cuando Lucius Aemilius Pallius derrotó al Perseo, el último rey de Macedonia. Dando cumplimiento a la profecía, Roma extendió sus dominios hacia Egipto al sur en el año 30 a.C., hacia el este sobre Siria en el año 65 y hacia la tierra gloriosa, esto es, hacia Palestina en el año 63 antes de Cristo. Hermano, ahí estamos viendo, hermano. Dice, luego uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera. Un cuerno pequeño, Roma, el imperio romano fue surgiendo. Roma se extendió su poderío sobre Jerusalén.
no solo en lo político, sino también en contra el príncipe de los ejércitos. Jesús, príncipe celestial, fue crucificado durante el dominio del Imperio Romano. Como lo dice la profecía, fue quitado del continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra en el año 70. Escúcheme, mire hermanos, Dios les bendiga. Pero mire, dice, su poder, dice, versículo 9. Luego uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera, se extendía hacia el sur, hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó el ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que se ofrecían al comandante y destruyendo su templo. Destruyendo su templo. ¿Qué imperio o bajo qué imperio se destruyó el templo de Dios? Bajo el imperio romano, hermano. En el año 70 se destruyó el templo por orden de Tito Livio. ¿Qué príncipe celestial vino a la tierra y murió bajo el gobierno romano? Si no fue Jesucristo mismo. Jesús vino a morir, hermano. Era el príncipe, era el rey de reyes, el señor de señores, que se hizo hombre, pero vino a morir, hermano, bajo el poder del imperio romano. Recordemos que en la visión anterior Roma se simboliza como una bestia con 10 cuernos, de la que luego brota un cuerno pequeño. En la visión siguiente nuevamente aparece un poder, un cuerno pequeño que surge de Roma. Hermano, entonces mire, dice, destruyendo su templo, y el templo fue destruido en el año 70. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Hermano, el cuerno tuvo éxito, Roma tuvo todo, hizo todo. Y no intervino para nada Dios. Dios dijo, no, dejemos que destruyan el templo. El templo fue destruido y los sacrificios fueron parados. No se volvió a hacer sacrificios. Los sacrificios diarios fueron parados. Fueron parados, dice aquí. Y no se le permitió al ejército de los cielos respondiera a esa rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo y empezaron a perseguir a los cristianos. Recuérdese que Roma empezó sistemáticamente a partir de ese momento a perseguir a los cristianos bajo el gobierno de Tito Livio. Después vino Domiciano y con Domiciano se dio la mayor masacre de pueblo cristiano. Los cristianos los metían en los circos romanos y eran prácticamente masacrados ahí por animales salvajes. Acuérdese que fue bajo el gobierno de Domiciano, el hermano de Tito Livio, que cuando subió al poder, hermano, inauguró el templo romano, el Coliseo romano, y mandó a hacer una fiesta que duró 6 meses, y ahí masacraron durante 6 meses miles y miles de cristianos que vivían en la ciudad eterna, la ciudad de Roma. Recordemos que en la visión anterior Roma es simbolizada como una bestia de 10 cuernos. ¿Se acuerda que decíamos? Pero que ahí surge un cuerno pequeño. En la visión siguiente nuevamente aparece un poder, un cuerno pequeño que surge de Roma. El cuerno pequeño ataca directamente al sacrificio de Jesucristo que hizo posible la salvación de los hombres. Con gran éxito oscurece esta obra perfecta. En este modo tira por tierra la verdad y prospera haciendo lo que le place. En otras palabras, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo nos salva. El cuerno pequeño, dice, no alcanzan con el sacrificio de Cristo. Hay otras cosas que hacer y hay otros quienes rogar por la salvación eterna. Recuérdese, a partir de esto, hermano, surge, hermano, más adelante, hermano, una religión que se llamará el catolicismo y enseñará a la gente que no basta con solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvarse, sino que hay que hacer otras cosas, hermanos. El ángel Gabriel es enviado para explicarle a Daniel el significado de la visión. Este brinda interesantes detalles acerca del cuerno pequeño. Primero, el líder de este poder, cuerno poder, es un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos a ver aquí, sigamos leyendo. Entonces oí 2 seres santos que hablaban entre sí, y uno de ellos me preguntó: ¿cuánto tiempo durarán estos sucesos de la visión? ¿Cuánto tiempo la rebelión por causa de la profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y el ejército celestial? Y otro le contestó: pasarán 2300
300 noches y mañanas, y después el templo se restaurará. Oh, tremendo, hermanos. Y vamos a ir mirando, hermanos. La profecía declara, dice aquí, la profecía declara que la destrucción del cuerno pequeño no será una obra humana, como la destrucción de la estatua del sueño de Nabucodonosor, porque vendrá una piedra, hermano, una piedra poderosa que va a destruir todo y establecerá el reino milenial, el reino de Cristo. Hermanos, ya estamos en estos últimos tiempos. Mire, estamos ya en los últimos tiempos. Y mire cómo Daniel dice, después de este periodo de 70, estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Debemos comprender, hermanos, que ya estamos viviendo en estos últimos tiempos. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpes. Hasta entrará en la batalla con el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Hermano, aquí me está describiendo el anticristo, hermano. Aquí me está describiendo el anticristo. Escúcheme bien. Debemos de comprender, hermano, debemos comprender que estos sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Y mientras él hablaba me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces me dijo, estoy aquí para explicarte lo que sucederá después en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los dos cuernos representa a dos reyes de Media y de Persia, ya lo explicamos. El cuerno enorme que tiene que ver con los ojos representa al primer rey del imperio griego, Alejandro Magno. Los 4 cuernos prominentes que reemplazan el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero, o sea, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. O sea, después de eso surgirá Roma, viene Roma, el imperio romano, sí, pero dentro de eso surgirá, en los últimos tiempos volverá a resurgir el imperio romano. Y se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder, y provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Mire, y ese será el anticristo, y destruirá a los líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Destruir muchos líderes poderosos. Sucumbirán ante su poder y después de esto, hermano, arrasará al pueblo santo. Se irá en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. Y será un maestro de engaño y se volverá arrogante y destruirá a muchos de un golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo. ¿Cuál batalla? La batalla del Armagedón. Pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Recuérdese que ahí es cuando Jesucristo destruye al ejército, con su ejército celestial, destruye a los ejércitos del anticristo. Y el mismo anticristo y el falso profeta serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Ahí es la muerte segunda. Esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Imagine, parte de esta visión todavía no se ha cumplido. Una parte ya se cumplió, pero la otra todavía no se ha cumplido. Pastor, ¿qué parte se cumplió? Pues el imperio medo-persa ya surgió, ya sucumbió ante el poder del imperio griego. Alejandro Magno ya surgió y ya murió. Casandro, Lisímaco y Ptolomeo, los 4 cuernos pequeños ya surgieron y ya. El otro cuerno que era Roma ya surgió, ya se acabó. Ahora falta el resurgimiento del imperio romano con un cuerno pequeño, que será el anticristo, para que vendrá a gobernar el mundo. Entonces, y eso todavía no ha sucedido, apenas va a suceder. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días y después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla.
Su identidad está muy ligada al nombre de Roma. Se exalta a sí mismo de la misma altura que el Hijo de Dios. Está en abierta oposición a su sacrificio. Tiene éxito en tirar por tierra la verdad. Será un poder similar al de un rey, altivo de rostro y entendido en enigma. El poder que ostenta proviene de una fuente externa a sí mismo. Será poderoso, perseguirá y destruirá al pueblo de los santos. Esto todo lo hará el anticristo, hermanos. Se engrandecerá y se crecerá poderoso, más que cualquier poder terrenal. Se opondrá a Cristo mismo, príncipe de los príncipes, y su reino terminará abruptamente, pero no a causa del poder humano, será por causa del poder de Jesucristo, cuando venga y lo destruya en la batalla del Armagedón y instaure el reino milenial. Pero ¿de dónde recibirá su poder? Del mismo Satanás, hermanos. Mañana, hermanos, no se pierda, mañana vamos a estudiar oración de Daniel por su pueblo y la visión de las 70 semanas. Mañana vamos a estudiar las 70 semanas. Ahora, también hay que mirar que hay un cuerno pequeño que surge dentro del cuerno, que fue Antíoco Epifanes, porque también hay que mirar esto, también es muy importante, hermanos. Ahora, cuando los 4 generales, de eso salió un cuerno pequeño que se llamó Antíoco Epifanes, que era de la dinastía Seleucida y sucesor de Alejandro Magno, que intentó helenizar a los judíos, eliminando los ritos del templo y prohibiendo los sacrificios. El sacrificio continuo, hebreo tamín, evento perpetuo constante. Esta palabra aparece en el texto citado. No significa sacrificio perpetuo. La palabra sacrificio fue añadida por otras traducciones bíblicas con el fin de tratar de que se aplique al rey Antíoco Epifanes. La palabra talmid en Daniel 8 también se utiliza para describir el continuo ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces, ahora, el Antíoco IV Epifanes fue un tipo de anticristo y hizo eso en el tiempo intertestamentario, pero vendrá uno que será el anticristo, que va a ser similar a lo que trató de hacer este personaje, Antíoco IV Epifanes. Hermanos, ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos, preparémonos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Muy cerca. Iglesia, preparémonos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mañana vamos a ver el capítulo 9 de Daniel y vamos a interpretar la profecía de las 70 semanas. Saludo a Miderlani Rodríguez, saludo a Cristian Torres, saludo a María Antonia Girón, Dios te bendiga María Antonia. Saludo a Luis Francisco Reyes Ávila, saludamos a Francisco Bernal desde la Bogotá, a Luis Edi Pinchao, a Paola Andrés Ruiz, Stephanie Lopeda Quiseno, Dios te bendiga Stephanie, una profesora del Instituto Bíblico y Ministerial de Bethesda, Disela Mosquera. Saludamos a todos los hermanos, a Sobeida Madera, a Rubiela Salazar, a Alba Cecilia Gómez. No se pierdan mañana este capítulo 9 de la profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas. Va a estar muy interesante esta profecía de las 70 semanas. Y cómo de esa profecía de las 70 semanas ya se han cumplido 69 semanas. Solo falta la última semana para terminarse ya el tiempo. Dios nos continúe a todos bendiciendo. A ti que me estás viendo, que Dios te continúe bendiciendo. Saludamos a Claudia Estela Murillo, que nos ve desde España. Dios te bendiga y que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Marisela Díaz, Cenelia Rojas, mi prima, Miriam Rojas, Jaime Restrepo, Milton Restrepo, a todos los que nos ven. Cenelia dice, qué explicación tan poderosa, que Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papito Dios y vamos a pedirle a Papito Dios que tome el control de nuestra vida. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hoy nos das a partir del capítulo 8 del libro de Daniel. Hay tanto por aprender, Señor. Estas profecías son tan fascinantes. Síguenos dando sabiduría, Espíritu Santo, para interpretar tu palabra. Síguenos dando ese conocimiento y esa unción para interpretar tu palabra.
Gracias por los hermanos y hermanas que hoy ven esta palabra, que escuchan esta palabra. Iglesia, prepárate. Cristo viene pronto. Señor Jesucristo, gracias porque tu venida está cerca. Ese cuerno pequeño pronto está por salir. Ese personaje malvado y maléfico que va a engañar a muchos y que se va a imponer y que va a tratar de hacer guerra al Rey de Reyes y Señor de Señores, ya está pronto a salir al escenario. Todo se está dando. Padre, prepara tu iglesia para tu venida. Prepáranos como iglesia para esperarte, Señor Jesucristo, porque tu venida está cerca. El fin de los tiempos se está acercando. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Si tú me estás escuchando hoy y no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito hoy que a través de una oración, tal vez sencilla, pero que la hagas desde lo más profundo de tu corazón, le digas hoy: Señor Jesús, yo te pido hoy que me perdones, me limpies, me santifiques. Saca de mí toda mi maldad, saca de mí todo mi pecado. Te pido que me perdones. Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón y yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdona mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Paula Andrea Ruiz Saavedra dice: gracias, Pastor Alberto, por esas enseñanzas de la palabra que edifican nuestras vidas y amplían nuestro conocimiento de las Escrituras. Dios lo bendiga. A todos ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo y mañana, no te pierdas mañana la explicación de Daniel capítulo 9, un capítulo maravilloso, la profecía de las 70 semanas. Nos vemos mañana, la misma hora, 11 de la mañana. Recuerda, esta enseñanza también queda grabada en YouTube. Está en el canal de YouTube. ¿Cómo me encuentra? Como Alberto Alfonso Rojas Restrepo. Por favor, inscríbete, suscríbete a nuestro canal. Dale campanita, dale like. Y fuera de eso, comparte. Si tú quieres compartir esta enseñanza de hoy, va a quedar grabada en YouTube. Entonces tú la puedes compartir a otros para que se siga. Muchos sean edificados. Porque eso es lo que queremos, que muchos aprendan, que muchos sean edificados. Que el Señor te continúe bendiciendo y la gloria de Dios repose sobre tu vida. Muchas gracias. Saludamos a María Eugenia Gómez, que nos ve desde México, desde el DF. A todos ustedes, Dios les bendiga y una feliz y bendecida tarde.